Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, continuamos con el año bíblico. Estamos con el día número 22 y vamos a estudiar Jod capítulos. ¿Qué haces estoy? Capítulo. No me quedé, perdón. 21, 22, 23 y 24. Y bueno, vamos con el tercer ciclo de esta temática, podríamos decir, de Jod, ¿no? O sea, tenemos un ciclo, ¿no? Jod habla, le contestan sus amigos. Jod habla, le contestan sus amigos, ¿no? Y estamos en la tercera vez que sucede esto. Y bueno, aquí vamos a tener, en este tercer ciclo, vamos a tener tres respuestas de Jod. Vamos a tener una respuesta de Elifaz y una de Bildad. Y bueno, vemos que es el otro personaje, el cual era, ¿dónde se me fue? Ya ni me acuerdo ya. Bueno, ¿dónde está? Sofar. Sofar él ya no habla, ya él se pierde en la historia, ¿no? Solo quedan sus dos amigos, ¿no? Ahora miren, en el capítulo 21 vamos a ver cómo Jod pide su simpatía. Y bueno, él sigue pidiendo su simpatía, más bien dicho, porque ya lo hizo en el discurso anterior, ¿no? Del capítulo 19, ¿no? Pero él sigue pidiendo su simpatía, ¿no? Ahora miren, con el versículo 2, él habla, dice, oídme atentamente mi palabra, dice, y sea esta vuestra consolación, ¿no? Concédame esta consolación de que me escuchen. O sea, Jod solo quería que lo escuchen, nada más. Y a veces uno simplemente quiere que la gente lo escuche, nada más, ¿no? Versículo 3 le dice, toleradme, soportadme, ¿no? Aguánteme un poquito. Eso le está tratando de decir, ¿no? Y después de escucharme, si quieren, búrlense de mí, ¿no? Y bueno, se dirigía a Sofar, que había sido bastante hiriente, ¿no? En fin. Versículo 4, miren, él dice, miren, yo me quejo, no me quejo tal vez, o sea, mi queja no es con ustedes, mi queja es con Dios, me quejo de circunstancias sobrenaturales que me están sucediendo, ¿no? Me preocupo porque no sé por qué Dios me está castigando, son más o menos las expresiones que él trata de hacer entender. En el versículo 5 dice, prepárense para lo que les voy a decir, es más o menos la expresión que él quiere dar a entender, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya, versículo 6 dice, aun cuando me acuerdo, me asombro o me horrorizo, y el estremecimiento se apodera de mi carne, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a ver. Mira, aquí Jod hace una pregunta sincera en el versículo 7, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas, ¿no? O sea, verán, su amigo en el capítulo anterior dice que a todos los impíos les va mal, a todos, y todos perecen y todos no son prosperados y les va mal. Mentira. No siempre es este el caso, ¿no? Y Job lo dice. No siempre es así, ¿no? Y es una pregunta bien sincera que ni él entendía, ¿no? Porque a los impíos les va a veces bien, les va tan bien hasta el día de su muerte, de hecho, ¿no? Yo he conocido gente así, recientemente conocí un señor bastante codicioso, vamos a usar una palabra, ¿no? Y incluso su fallecimiento fue de un paro cardíaco, nada más. Y listo. Yo nunca lo vi sufrir. De hecho, andaba bien y todo, ¿no? Yo he visto y hemos visto casos de así, ¿no? De personas que obran mal, son avariciosos, son perversos y les va bien, tienen un buen fin. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que dice Jod. ¿Por qué pasa esto, no? Eh, Ahora miren, les voy a leer algo que lo saqué del comentario de Martín Lutero y decía lo siguiente: la riqueza es el don más pequeño que Dios puede dar. ¿Ya? A ver, vamos a entender esto. Yo creo que ya puse un ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué preferirían ustedes? Eh, ¿Ganarse $1.000.000 a cambio de, o más bien dicho, les ponen esta opción, mira, te vamos a dar $1.000.000, pero a cambio de eso tienes que cortarte un brazo? ¿Cuántos aceptarían eso? Si se dan cuenta, ¿a qué me estoy refiriendo? Que el dinero no es nada a comparación de otras cosas, ¿ya? Y Dios nos puede dar muchas bendiciones que a veces no las apreciamos por la aparente significancia, ¿no? Por ejemplo, la paz. La paz no tiene precio.
La felicidad no tiene precio. La salud no tiene precio. Y son dones que Dios nos da día tras día, tras día, tras día. Si yo llegase a tu casa y te sentaste con tu familia y comiste algo y estuvieron un tiempo juntos y compartieron algo, eso es un regalo de Dios, ¿no? Pero como a veces tenemos esos regalos todos los días, no los sabemos apreciar, ¿no? Y las riquezas no son nada. Les habla a alguien que, miren, si yo quisiera tener dinero, me gusta trabajar, tengo esa facilidad de trabajar a pesar de la humildad de mi trabajo. Me encanta trabajar, pero no, hay cosas más importantes que el trabajo, hay cosas más importantes que el dinero, ¿no? Y esas cosas están involucradas con Dios, ¿no? Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y yo les digo algo, no hay nada más bonito que acostarte en tu cama y saber que hiciste algo para Dios, ¿ya? A veces tú puedes hacer mucho dinero, pero tal vez tienes un problema, una preocupación, sabes que estás haciendo algo malo, no duermes en paz. Puedes tener todo el dinero que tú quieras, no puedes tener ni una sola deuda, pero sabes que estás mal y eso no te deja dormir en paz. Entonces el dinero no es la gran maravilla, realmente es algo insignificante. Es lo más bajo que nos puede dar Dios, el regalo más insignificante que Él nos puede otorgar, según las palabras de Martín Lutero, ¿no? Palabras muy sabias de un hombre muy inspirado por Dios, diría yo, ¿no? Vamos a seguir. Miren, el versículo 8 dice que la simiente de los impíos es próspera, ¿no? Dice que en el versículo 9 dice que ellos tienen paz en su hogar, en su casa, ¿no? Versículo 12 expresa de que sus hijos son felices. Versículo 13, viven en paz y mueren sin sufrir, ¿no? Les voy a leer el 13. Pasan sus días en prosperidad y en un momento descienden a la sepultura. Hasta su muerte es rápida, ¿no? Como les ponía el caso de este señor que yo conocía, ¿no? Le dio un paro cardíaco en la noche y quedó el señor ahí. Hasta su muerte fue rápida, imagínense. Otras personas que a veces quedan inválidos, bueno, pasan 3, 4, 5 operaciones, les da cáncer, a ese tipo de muertes me refiero, ¿no? No se le desea el mal a nadie, por si acaso, yo no estoy deseando el mal a nadie, ¿no? Sino que pongo un ejemplo, Omar, así, rápido, ¿no? De que a veces estas personas que están tan malas, o sea, tienen hasta un fin bueno, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Bueno, seguimos, dice, versículo 14, miren, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, ¿no? Y ahí me quedo más, ¿no? Tienen autosuficiencia, menosprecian a Dios. Dios, ¿quién es Dios? Esto lo he hecho yo con mis manos, con mi sudor, con mis fuerzas, es lo que dicen, ¿no? Lastimosamente muchas personas menosprecian a Dios, ¿no? Bueno. Versículo 15 dice una palabra un poco más fuerte. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Miren, son palabras fuertes, pero que a veces yo las he escuchado, ¿no? Y lastimosamente hay personas así, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 16 dice, miren, aquí lo que dice. He aquí dice que su bien no está en manos de ellos, el consejo de los impíos lejos está de mí, ¿no? Miren, no está en sus manos su ventura, también dice algo Job, como que en sus manos su ventura. O sea, ellos se creen autosuficientes, sí, pero realmente lo que les pasa a ellos no es porque ellos así lo desean completamente. Dios tiene planes y a veces incluso al impío lo utiliza para esos planes, ¿no? A veces para probar a un justo, puede ser. Y quién sabe cuántas cosas más. Mi mente limitada solamente percibe una o dos, ¿no? ¿Qué más, ¿Qué más dice? Perdón. Dice, perdón, no estoy ya. 17. O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. Y viendo sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores, ¿no? ¿Se acuerdan lo que significaba una lámpara apagada? Gran pobreza, pero también una lámpara apagada puede significar la extinción de una vida, o sea, la muerte. Eso también puede estar refiriéndose aquí en un sentido de una muerte prematura. Mueren jóvenes. Un joven, hablamos de unos 20, 30, 40 años. Es joven. Para alguien para un ser humano promedio que vive aproximadamente 80 años, perdón, que es más o menos la edad promedio de hoy en la actualidad, ¿no? 80 años. Morirse de 40 años es morirse a la mitad de una vida.
O sea, imagínense, ¿no? Pero bueno, seguimos, dice. Y bueno, el versículo 18 expresa Jod que ellos no son nada, ¿no? Los compara como paja, ¿no? Que se lleve el viento, así, ¿no? Ya, mira, aquí el versículo 19 lo voy a leer porque dice algo muy interesante. Dice, Dios guarda la iniquidad para los hijos de ellos. O sea, Dios guarda el castigo que se merecen sus padres para sus hijos. Él dará su pago para que conozcan, ¿no? Ahora, miren, y el versículo 20 completa bien la idea. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, ¿no? Eh, bueno, versículo 21 para completar un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? Mira, ahora, versículo 19 nos expresa de que son sus hijos los que a veces reciben el castigo, ¿no? Pero mejor sería, Hulk expresa también que mejor sería que lo castigue a él. Pues, o sea, ¿a él qué le importa a su familia si ya está por morir? Es lo que más o menos expresa Job en estos versículos, ¿no? Tanto del 19, 20 y el 21, ¿no? Ojalá vieran, o sea, ojalá que él viera también su propio castigo, él viviera su propio castigo, no sus hijos, porque esa sería una mejor, eh, una mejor justicia, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, cada persona debería de sufrir por sus pecados, es la expresión de Job. ¿Por qué dice Job esto? Porque Job posiblemente vio a personas que eran malas, que descansaron en paz, murieron en paz, tuvieron una vida buena, pero sus hijos sufrieron sus consecuencias, lastimosamente. Y ellos ni se enteraron, ¿no? O tal vez si estaban por morir, pues ya que les importó si quedaba 1, 2, 3, 4, 5 meses de vida. ¿Qué importa, no? Ya, entonces a eso se refiere se refiere Job, ¿no? Muy bien. Ahora miren, el versículo 22 expresa que es imposible entender los planes y propósitos de Dios. Entonces, así que ustedes no pueden afirmar nada, les dice Job a sus amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos decían, es que solamente a los impíos les va mal. Y Job le decía, ¿ustedes qué saben de la sabiduría divina? Si hay impíos que les va bien. O sea, ustedes no pueden hablar en el lugar de Dios, no pueden decir, Dios actúa así. Ustedes no pueden hacer eso, le estaba diciendo Job, ¿no? Versículo 23 les voy a leer, dice algo interesante. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico, ¿no? Ahora miren, aquí se expresa algo también interesante. Bueno, ellos mueren tranquilos, ¿no? Y bueno, voy a leerles 24 y 25 para completar la idea. Sus colodras están llenas de leche, ¿no? De prosperidad. Y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. ¿Aquí qué habla? Habla de que unos mueren bien, mueren hasta gordos, podríamos usar un término en el sentido de bien, ¿no? Otros mueren con hambre. O sea, unos mueren de lo mejor, otros mueren de lo peor. Ya hasta saben lo que es morir con hambre, tiene que ser algo bastante triste, ¿no? Entonces, miren, o sea, aquí qué es lo que trata de decir Job, unos mueren bien y felices. Y bueno, y esto es con buenos y malos. Tanto buenos como malos pueden morir felices. Tanto buenos como malos pueden morir tristes, ¿no? O en desgracia. A eso se refiere Job. O sea que realmente no hay, una norma que diga, a los malos les va mal y mueren mal. Y a los buenos les va bien y mueren bien. No hay una norma escrita así. Dios no tiene una norma escrita así. Si fuera así, díganme cómo murieron los 12 apóstoles. No murieron en cunas de oro, no murieron en camas de lana de borrego, no. Murieron en circunstancias bastante feas, la verdad. Martirizados, etcétera, ¿no? Muy rara vez en la Biblia se ve que un justo tiene una muerte bonita. Muy rara vez. No digo que no hay, pero es muy raro. Muy bien, perdón. Seguimos. ¿Dónde estoy?
Vamos al versículo 26, ¿no? Versículo 26 nos expresa que en la muerte todos son iguales, ¿no? Interesante. Y esto me recuerdo una vez, una anécdota, les cuento, ¿no? Es que todos somos iguales, aún en la vida todos somos iguales, ¿no? Y yo les digo, porque una vez estaba en mi negocio y llegó un policía, pero estaba vestido de civil. Yo era más joven en esa época, era menor de edad, me acuerdo que era menor de edad, sí. No me acuerdo qué me exigía a él, creo que le cobre más barato o era algo. Y yo le decía que no podía, entonces él estaba, creo que era con la novia o la hermana, no estoy muy seguro. Y él le dijo, pero vea, dice, joven creo que fue que me dijo, vea joven, dice, yo soy policía, me dijo así. Y yo, bueno, siempre he sido una persona directa. Y yo le dije, vea amigo, le dije, aquí todos son iguales, aquí en mi negocio todos son iguales, le dije así yo. Y la chica que estaba con él, que no sé si era su novia o su hermano o su amiga, ella se rió y le dijo, ajá, dice, al fin alguien te dijo lo que te mereces, le dijo así, y se reía, ¿no? Y él solamente se avergonzó, ¿no? Entonces miren, en esta vida y en la muerte todos deberíamos de ser iguales, ¿no? Pero lastimosamente en vida se hacen muchas excepciones. Y eso no está bien, la verdad no está bien, ¿no? Nosotros como cristianos no debemos hacer excepción de personas. Jesús nunca lo hizo. Jesús trató a ricos y a pobres de la misma manera, a justos y a pecadores de la misma manera, ¿no? Seguimos, ¿no? Dice, ¿dónde estoy? Miren, versículo 27 dice, aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Esto le está diciendo Job a sus amigos, que les trata de decir, me tienen por un gran pecador, prácticamente le está tratando de decir eso a sus amigos. Y no me tienen mucha simpatía, la verdad, ustedes, es lo que le está tratando de decir, ¿no? En el versículo 28, Job les dice, no todo el que es impío sufre un infortunio, le va mal, es lo que le trata de decir en el versículo 28. Versículo 29 dice, les dice, pregunten a los viajeros a ver si concuerdan conmigo. ¿Por qué a los viajeros? Porque miren, antes en la actualidad como no había carros, no había motos, no había aviones, muy pocas personas podían viajar de país en país o de ciudad en ciudad, más que los viajeros, los comerciantes, ¿no? Entonces, estas personas que andaban de aquí a allá, en ese sentido, eran personas muy sabias, ya que conocían muchas cosas, ¿no? Conocían tal vez mucho de la cultura de otras partes y muchas experiencias, obviamente, que compartían en sus viajes con otros y veían, bueno, etcétera. Eran personas muy rodadas, muy vividas, como diríamos hoy en la actualidad. Entonces, Job le dices, vayan y pregunten a las personas que lo han visto prácticamente todo en este mundo, ¿no? A ver si no concuerdan conmigo, de que no siempre a los justos les va bien y a que los impíos les va mal. Vayan y pregúntenle a ellos a ver qué me dicen. Entonces, Job está recurriendo, podríamos decir, a la sabiduría popular de esa época, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí el versículo 30, Job revela de que, aunque, y esto yo le he dicho algunas veces, aunque el impío aquí se ha prosperado y tenga una muerte bonita y toda la cuestión, no sufre en esta tierra, lo va a hacer algún día cuando Cristo venga, ¿no? Así en pocas palabras, ¿no? Entonces no siempre se paga aquí y no siempre se va a recompensar aquí, ¿entienden? Para justos e impíos, tanto los justos no siempre van a ser recompensados en esta tierra y los impíos tampoco van a ser castigados siempre en esta tierra, ¿no? Y seguimos, versículo 31 dice, cuando el impío está en su poder, nadie se atreve a condenarlo ni a castigarlo, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez de corrupción en algún puesto de política? Ese es el pan de cada día en Latinoamérica. Aquí manda la corrupción. Y lo encuentran al presidente con cámaras y hay fotos, hay videos de que está ahí con 4 maletines de dinero pasándoselos a un narcotraficante y el juez no es capaz de condenarlo. En fin, se los dice alguien que vive en Ecuador, el expresidente, el que fue el expresidente que tuvimos, su vicepresidente está preso y prácticamente, todos con los que él gobernaba están presos, huidos o siendo investigados. Pero el señor expresidente, no, pues está todo tranquilo, pues si él era la cabeza, pues. Pero bueno, un caso aparte, no se olviden, yo soy de Ecuador, pueden investigar un poquito, Rafael Correa se llamaba, ¿ya? Con eso lleguen al meollo, en fin.
Seguimos. Bueno, versículo 32 expresa que incluso son llevados con honores a la tumba, ¿no? Los entierran como si fueran grandes hombres que hicieron grandes cosas en esta tierra. Bueno, lastimosamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice 34. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias o en engaño? En otras palabras, lo que ustedes me están argumentando está mal, señores. No siempre es así como ustedes lo están diciendo, ¿no? Y bueno, vamos con el capítulo 22, discurso de Elifaz. ¿Qué le trata de decir Elifaz? Deja tu pecado para que seas perdonado. Es lo que le trata de convencer una vez más. Él insiste que él es un pecador y que por eso le está yendo mal. No se retracta de sus palabras Elifaz, aunque Job le está dando argumentos muy buenos. Vemos una obstinación de Elifaz, a pesar de que era el más viejo y posiblemente el más sabio, supuestamente, ¿no? ¿Qué más? Incluso la acusa de pecar contra su prójimo, eso lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ah, ah, bueno, Elifaz hace aquí un llamado para que Job se arrepienta, ¿no? Trata de demostrar que Job es un hipócrita. En el versículo 2 dice, bueno, tenemos la siguiente idea, dice, por más sabio que se pueda, por más sabio que se pueda serle de provecho, ¿no? Ya, por muy sabio que sea, puede serle de provecho. Dios no tiene obligaciones contigo, no eres especial. Mire, ¿qué es lo que trata de decir aquí en el versículo 2? Que por más sabio que uno sea, el más inteligente, el más máster en este mundo, para Dios, ¿qué provecho puede tener ese hombre, no? ¿Qué provecho tiene la sabiduría humana a comparación de la sabiduría divina? Podríamos verlo en este contraste, ¿no? Dios también, Elifaz le dice a Job que Dios no tiene obligaciones con él. Y yo diría, en cierta manera, sí, es verdad. Es verdad, sí, pero Dios realmente es un Dios amoroso, que a pesar de que no tiene obligaciones con nosotros, Él lo hace por amor, ¿ya? Así de simple, ¿no? Y yo creo que, bueno, aquí hay mucho que expandirse. Bueno, vamos a dejarlo más ahí, ¿ya? ¿Qué más? Versículo 3, ¿no? Dios... A ver, voy a leerlo mejor, ¿no? Dice, tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justo. Gana algo con lo que tú hagas, con que tú hagas perfecto tus caminos, ¿no? O sea, lo que le trata de decir Elifaz, mira, a Dios no le interesa prácticamente lo que tú hagas. Mentira. A Dios sí le interesa que nosotros seamos justos. Esto es algo que no entendía Elifaz, a pesar de ser un hombre tan sabio, ¿no? Pero a Dios sí le interesa de que seamos justos, porque en el gran conflicto le hacemos quedar bien. Y a él sí le interesaba de que Job se mantenga justo hasta el final, porque si no lo hacía, Jesús, Dios, quedaba mal. Y Satanás decía, sí ves, te maldijo, pecó, ¿ah? ¿Qué te parece? ¿Sí ves? Tenía razón, ¿ya? Pero no, dijo, no lo hizo. Y a Dios sí le interesaba, porque desde el principio fue, ¿sí has visto? ¿Has visto a mi hijo? ¿Has visto a mi siervo Job? Nadie come en la tierra. Sí le interesaba de que Job sea un hombre justo, ¿no? Aunque Elifaz dice que no, lastimosamente no entendía mucho, ¿no? Versículo 5, le acusa de que su maldad es muy grande. Versículo 6, aquí lo acusa de que se aprovechaba de los necesitados, ¿no? Por medio de prendas, en el sentido de que tal vez venía un necesitado, le pedía algo de comida, Job le decía, bueno, déjame tu manto, tu túnica, y yo te doy, digamos, esta gavilla, ¿no? Él decía que Job era así, mentira, Job no era así. Incluso en el pueblo de Israel, aquí haciendo un paréntesis, pero bueno, ya vamos a llegar a Levítico, vamos a hablar bien de esas cosas, ¿no? Si uno cogía una prenda, ese mismo día tenía que devolverla, aunque la persona necesitada no te devolviera lo que te pidió. Era un acto de misericordia, ¿no? Para alguien que estaba siendo necesitado, ¿ya? Y a Job le acusa de algo tan vil. Bueno, seguimos. E incluso le acusa de que fue un mal hospitalario, en el sentido de que ni siquiera dio de beber al sediento. Y yo les hablé un poco de la hospitalidad en medio del desierto y en medio de estas circunstancias, las personas que caminaban días, ¿no? Y que de vez en cuando se topaban con una tienda o algún hogar. Realmente la hospitalidad era cuestión de vida o muerte,
en un acto sumamente de misericordia. Y él le acusa de que Jod era malo, de que no era hospitalario. Le dice acusaciones bastante feas, ¿no? Bueno, le habla de que a las viudas les enviaba vacías, de que a los huérfanos le quebrantaba. Esto era un delito abominable, aprovecharse de una viuda o de un huérfano, en esa época sobre todo, ¿no? Que en esa época de circunstancias tan difíciles para vivir, ¿no? Versículo 10, por ser así de malo te están pasando todas estas cosas, ¿no? Bueno, el versículo 11 nos da una expresión de lo que es, en pocas palabras, de lo que es la calamidad, ¿no? Versículo 2, no podemos entender todo de Dios, le trata de decir, o al menos es lo que trata de interpretar. Versículo 13, Dios puede ver a través de todo, es la idea de ese versículo, ya, incluso a través de las nubes, es lo que le trata de hacer entender aquí según el lenguaje original, ¿no? Y el versículo 15 aquí hay una interesante connotación. Dice, ¿quieres tú guardar o caminar por la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Posiblemente se está refiriendo a los antediluvianos, ¿no? Ya que fue una generación muy perversa en el sentido moral, sexual, todo. Ya ustedes entenderán, ¿no? Y bueno, versículo 16 habla acerca de la inseguridad y la inestabilidad de los impíos, ¿no? ¿Qué más? Ya, bueno, versículo 18, ¿no? Miren, aquí es otra indirecta hacia Jod. Les había colmado de bienes sus casas, lejos sea de mí el consejo de los impíos. Así como vos estabas colmado de bienes, así Dios hace con los impíos, pero de la noche a mañana se los quita todo, así como pasó contigo, le trató de decir, ¿no? No era así, la verdad. Versículo 19, ¿no? Miren, verán los justos y se gozarán. Vamos a entender bien esta idea. Y el inocente, los escarnecerá o se burlará diciendo, ciertamente nuestra sustancia, ciertamente nuestros enemigos no ha sido cortada, mas el fuego ha consumido lo que quedó de ellos, más la justicia divina los ha consumido a ellos, ¿no? O sea, castigo divino, ¿no? Ahora miren, habla de, o sea, nosotros, digamos que nosotros somos justos, ya, nosotros como cristianos, usamos esta palabra mejor. Nos gozaríamos de ver a alguien sufriendo, a pesar de que sea un perverso, un malvado, que a pesar de que sea un asesino. Nos podríamos gozar de ver a esa persona cómo se muere. Tendríamos que tener un corazón muy duro para gozarnos de algo así. ¿Cuál es la idea que se trata de decir aquí? Que nosotros nos gozamos, ¿no? de ver que el mal está siendo castigado. De eso nosotros nos gozamos, no del sufrimiento de la persona, sino de que la luz triunfa sobre la oscuridad. A ese gozo se refiere bíblicamente, ¿no? Ya. Aquí dice, ¿dónde está? Anímate ahora con él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, ¿no? Bueno, aquí da por hecho Elifaz que Jod es un pecador, y les voy a leer algo que saqué del comentario de Martín Lutero, que dice lo siguiente: Dios no se enfada con uno se enfada con él. Él sacaba este comentario de este pasaje y que me dejó pensando, y es verdad. Verán, la Biblia habla de la ira divina, ¿verdad? ¿Saben en qué consiste la ira divina? Bueno, ya hemos de llegar a esos versículos y hemos de analizar bien todo esto, ¿no? Pero la ira divina o sea, se entiende cuando Dios deja de actuar por el hombre. Vamos a entenderlo claramente. Antes de caer las 7 copas de ira, ¿qué hace Dios? Sale del lugar santísimo y deja de interceder. ¿Sabe qué significa eso? Que nos deja nuestra propia suerte. Es como un padre cuando ya se cansa con el hijo, que le dice que sí, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Ya, así le dice, ¿no? Haz lo que quieras, pero a mí no me venga a estar ahí buscando, aquí no vaya a estar regresando llorando. Ya, esa es la expresión a veces de un padre. Ya se cabrió, ya no te castiga, ya no te está aconsejando, haz lo que quieras, le dijo. Ya, ustedes verán. Es el colmo de la resignación de un padre, ¿no? Ya, entiendan, con Dios es más o menos así. Dios está ahí, que ni siquiera. Pero el hombre llega a un límite de maldad que Dios dice, no. Dejemos que vivan las consecuencias de sus propios actos.
Esa es la ira de Dios, ¿no? Y Dios no se enoja con nosotros, en el sentido verdadero de la palabra enojarse, de que, ay, sí, que estoy cabreado. En ese sentido, Dios nunca se enoja con nosotros, somos nosotros los que nos enojamos con Él y le reclamamos a veces cosas que no tienen ni sentido. O nunca nos hemos enojado con Dios. Yo sí, varias veces. Y le tengo algunas preguntas el día que lo vea, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Eh, Aquí, Elifaz le hace en el versículo 20, a ver. No, versículo 22. Vamos a leer esto. Toma ahora la ley, toma ahora la Torá. Aquí es interesante que aparece esta palabra en el original. Toma ahora la Torá, toma ahora la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón, en tu mente. ¿No? Acuérdense que corazón significaba mente y mente corazón en el contexto de la Biblia, del Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? ¿Dónde quedé? Ya. Entonces miren, eso dice aquí, ¿no? ¿Qué más? Versículo 23, ¿no? Aquí vemos una promesa, él hace una promesa de que Dios lo va a restituir. Pero, bueno, también le dice, pero para eso tú tienes que alejar de tu casa, de tu hogar, de tu vida, el pecado. Pero eso es una falsa acusación porque él no era pecador, ¿no? Aquí el versículo 24 expresa la bendición de Dios con el oro y todo esto, ¿no? Versículo 25 habla de que Dios va a ser su fortaleza, ¿no? Versículo 27, ¿no? O sea, también le habla de que su comunión con Dios se va a restaurar. ¿Por qué? Porque Job lo buscaba a Dios y no lo encontraba. Entonces le dice, incluso si tú dejas el pecado, Dios te va a hablar. Por eso es que Dios no te responde, Job, porque eres un pecador, le está tratando de decir, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Y al final, tenemos el versículo 30, dice, Él libertará la isla del inocente, o Dios libertará al justo, y por la pureza de tus manos será librada, ¿no? Entonces Él dice, mira, al justo Dios lo libra. Si tú fueras justo, estarías librado, Jod. Son puras indirectas que le dan sus amigos, ¿ya? Y bueno, vamos con el versículo 23, vamos con el segundo discurso de Jod. Y bueno, primero que nada, aquí Jod anhela justicia, anhela que los malos sean castigados, ¿no? Desea que los malos sean castigados. Ya denota la vehemencia de sus quejas, ¿no? Que no son quejas tal vez no, sino que son quejas benévolas, que son quejas buenas, podríamos decir usando otro término, ¿no? Y también hace un repaso de sus argumentos interiores en este capítulo 23 al 24, porque es corrido, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, versículo 2 dice, mi queja sigue siendo amarga, ¿no? ¿Sabes? O sea, me sigo quejando con amargura. Y gimo o me lamento bajo el peso de su mano, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Versículo 3, ¿no? Desea encontrar a Dios. Dice, ¿dónde puede encontrar a Dios? Es la expresión de este versículo. ¿Qué más? Tenemos el versículo 5, ¿no? Ya no verá, aquí Job expresa que ya no quiere escuchar argumentos humanos, que quiere escuchar los argumentos divinos. Esto me pasa a mí y nos ha pasado a nosotros. A veces cuando nosotros denunciamos las cosas que están mal en la iglesia, no falta que viene tu pastor o el anciano de iglesia y te dice, no, mira hermano, es que eso está mal, que sí, que ni si cuánto y bla, 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 etc. Y por ejemplo, verán, otro ejemplo más práctico. El último video que hice acerca de los conquistadores. Ese video creo que llegó a los 1000 comentarios, creo. Y entre los 1000 comentarios que habían ahí, yo les solamente pedí una cosa a los que estaban en contra del video, diciendo, que tú estás criticando a la iglesia. Y les dije, denme un solo pasaje bíblico o un solo texto del Espíritu de Profecía que diga que esa actividad está bien. Les digo algo, sigo esperando ese mensaje. Y entre los 1000 comentarios que hay, no había un solo comentario que pudiera refutar lo que yo decía, contestar a lo que yo pedía, ¿no? Es así de simple, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, a veces el pastor, que sí, que eso está mal. Ya, pastor, demuéstrame en la Biblia dónde dice eso que está mal.
Y salen con argumentos humanos. No, es que mira, que la iglesia, que sí, que la iglesia tiene sus programas y es que así son las cosas. Y no, es que mira que los jóvenes, que la cultura. Sí, pero muéstrame un pasaje bíblico. No hay. Entonces Job también estaba en ese estado de que estoy cansado, ustedes solamente me dan argumentos humanos. Quisiera una respuesta de Dios, al igual que nosotros a veces quisiera un pasaje bíblico que dijera eso. No existe. ¿Entiende? Eso es lo que sentía Job. Tal vez le entienden mejor ahora a Job, ¿ya? ¿Qué más? En el versículo 6, él afirma de que si él tuviera ese privilegio, ¿no? Esa oportunidad de hablar con Dios, Dios sería muy justo con Job, porque Job sabía que era un hombre justo, tenía esa seguridad, tenía fe de que Dios había perdonado los pecados de su juventud, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, en versículo 7, él tiene la seguridad de que Dios le justificaría, pero no lo encuentra. No encuentra respuesta divina, ¿no? Job tiene fe en su rectitud, ¿no? Aquí el versículo 8 y el versículo 9 habla de norte, sureste, oeste y bueno, Job está buscando por todos lados y no lo encuentra. No encuentra el mensaje de... No es que Job cogió y se subió a un barco, no, o sea, en el sentido de que lo llame y no lo encuentra. Dios no le responde a él, ¿no? El versículo 10, un versículo muy, muy hermoso, dice, mas él conoce mi camino donde voy, me probará y saldré como el oro, ¿no? Mire, aquí Job ya comienza a percibir que está posiblemente pasando una prueba, pero aún así no entiende exactamente de qué se trata la prueba, porque él ya debió haber sacado sus conclusiones, no me pasa esto, aquí y lo otro, o sea, no he cometido un pecado, ¿no? Posiblemente esto sea una prueba, pero ¿qué prueba? Él no sabía que arriba estaba Satanás tratando de hacerlo caer, él no entendía eso, ¿no? Entonces ya está percibiendo que es una prueba, pero es un pasaje muy hermoso, ¿no? Dios conoce nuestros caminos, ¿no? Él sabe y nos va a probar y Dios no nos prueba más de lo que podemos soportar y eso nos da la garantía de que vamos a salir triunfadores, vamos a salir como el oro. ¿Por qué como el oro? ¿Cómo se extrae el oro? Yo tengo, bueno, en otro día se los muestro. Yo tengo una piedra que se sacan de las minas, esa piedra tiene oro y se los voy a mostrar ahorita. Ya, aquí está. Miren, esto es una piedra que una vez me regaló un amigo que trabajaba en las minas. Si están viendo por WhatsApp no van a poder ver bien la definición de la roca, pero si están viendo en YouTube la pueden poner en alta calidad. No sé si aperciben, pero se ve por ahí algo que brilla, ¿ya? Eso es oro. Pero aquí hay muy poquito oro, así que esta piedra no tiene mucho valor. Dejen ver si lo enfoco de este lado, tal vez se ve un poquito mejor el brillo. Sí se ve un poquito mejor el brillo, ¿no? Aquí. Esto es oro. Eso que medio brilla, es muy poquito, la verdad. Por aquí por la punta parece que hay un poquito también. ¿Sí ven? Aquí. Ya. ¿Cómo sacas el oro de aquí? Buena pregunta. Es todo un proceso, tiene que pasar por fuego, se lo tritura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que pasa todo este proceso sale el oro puro. Es un proceso duro para esto, es un proceso bastante duro, ¿no? Pero una vez que pasa el proceso, tenemos oro, señores, y eso es de un gran valor. Entonces el cristiano es lo mismo, el cristiano va a pasar pruebas duras, pero pasando el proceso va a demostrar que es digno de entrar en el cielo, así que eso nos va a abrir las puertas de la ciudad y entra, hijito, entra, tú te mereces estar aquí, ¿no? Y adentro nos van a dar la bienvenida a los ángeles, van a decir, ve, ahí viene Juan, ahí viene Marcos, esos son los que triunfaron sobre el pecado, vengan, vengan. Con esto hay garantía de que las cosas van a ir bien aquí arriba, ¿no? Más o menos así. Seguimos, ¿no? Un pasaje muy hermoso, Job 23:10. Ahí lo señalé aquí en mi Biblia con dorado incluso yo, ¿no? Seguimos. Mira, aquí un pasaje muy hermoso, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Miren. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué es lo que trata de decir? Que lleva su palabra en su corazón, en su mente, ¿no? ¿Qué más? Que las palabras de Dios son de un tesoro valiosísimo. Eso trata de decir de una manera más directa en nuestro idioma, se los traduzco yo, ¿no?
En el versículo 3, Job comprende su soberanía, en el versículo 13. En el versículo 15, ¿no? Miren, voy a leerles. Por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero. Tengo miedo de él. ¿Por qué? Por su futuro incierto, ¿no? ¿Por qué más? Dios se escondía de él. Entonces él también tenía miedo por eso, ¿no? Y bueno, nada más, ¿no? ¿Qué más? Versículo final y 17. Dice, ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni cubrió con oscuridad mi rostro? O sea, ¿por qué Dios me mantiene vivo? ¿Por qué no me mató ya hace rato? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de seguir con vida? Entonces, miren, Job tenía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Ahora, Job se sentía como abandonado, de cierta manera. Pero yo les digo algo que también lo saqué del comentario de Martín Lutero. Si no mal recuerdo, Dios no nos abandona en el temor. Dios no te deja en la absoluta desolación y te dice, bueno, ya vengo después de un rato. No, no dice eso. La Biblia es clara y justa y dice que no nos prueba más de lo que no podemos soportar. Entonces Dios nos va a poner al límite, eso sí, nos lo va a hacer, lo va a hacer. Nos va a poner al límite para ver quiénes somos, para que demostremos quiénes somos. Bueno, seguimos con el capítulo 24, ¿no? Seguimos con el discurso de Job y aquí lo culminamos también con este capítulo, ¿no? Ahora miren, en el versículo 1, Job dice, no veo este tiempo donde, donde se recibe donde los justos son tratados con justicia y los malvados son castigados. No veo ese tiempo donde se haga justicia, ¿no? No veo ese momento, ¿no? Lo que está tratando de decir Job. ¿No? Versículo 2, miren, Dios no recompensa a los justos, ni castiga al pecador. Aquí ya viene una parte bastante directa y dura de Job, ¿no? De que Dios, en pocas palabras, él dice, miren, yo no veo que los justos sean recompensados y que los malvados sean castigados. Yo no veo, dice eso, no estoy viendo eso, ¿no? Bueno, aquí habla de que se le roban el asno al huérfano, a la viuda. El asno era una posición muy valiosa, ya que sería como un vehículo hoy en la actualidad, como tener una moto o un carro, ¿no? Que son a veces artículos muy esenciales para trabajar. Tal vez ustedes conocen a alguien que tal vez vende algo en su vehículo, sea una moto, sea un carro, ¿no? Entonces robarle a una viuda o a un huérfano eso era quitarle prácticamente todo, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Voy a leerles el versículo 4, dice, hacen apartar del camino a los menesterosos. ¿A qué se refiere esto? No? Que posiblemente debido a la amenaza de robo, las personas en vez de irse por el camino corto, se iban por un camino secundario que posiblemente era más difícil de caminar y más demoroso en llegar, ¿no? Posiblemente. O sea, aquí comienza a hablar de los impíos, que les va bien prácticamente Job, ¿no? ¿Qué más? Versículo 5 expresa, trata de decir que ellos salen en bandas para robar, ¿no? Como asnos monteses que andan en bandas, así también los impíos andan en bandas para robar, ¿no? Versículo 6, roban las cosechas. Versículo 8, buscan refugio de aquí para allá, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 9. Aquí expresa algo bastante cruel. Dice que se llevan a los niños del pecho de la madre, en el sentido de que tal vez se los llevaban como esclavos por un pago o cosas así, ¿no? Da a entender esto, que se hacía este tipo de cosas, que es un acto bastante horrible, bastante cruel. Imagínense llevarse el hijo de una madre de sus brazos. Bueno, en fin. No, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, no estoy. Versículo 10, ¿no? Incluso, voy a leerles. Al desnudo hacen andar sin ropa, en el sentido de las prendas, ¿se acuerdan? Una túnica. Son prendas que no eran fáciles de hacer y algunas eran hasta caras, ¿no?
Y el hambriento quitan sus gavillas, incluso quitaban al pobre su comida, los impíos, los malvados, los ladrones, ¿no? Eso se está hablando. O incluso los explotadores, también, en un sentido. Esto lo ilustra acá en el versículo 11. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. En otras palabras, bueno, hacer aceite antes era bastante duro. Estaba viendo una imagen y bueno, era una especie de un palito así. De este lado tenía unas rocas, de este lado tenía otras rocas. En el medio se ponía el aceite en una especie de compartimiento. Entonces creo que era con el vaivén que se hacía de un lado y del otro, se trituraba el aceite, ¿no? Era un trabajo pesado, ¿no? Y de igual manera los ponían a trabajar para sacar vino y no les dejaban de beber ni un poco, los mataban de sed. O sea, imagínense, estás haciendo agua y no puedes beber, en pocas palabras, ¿no? Qué triste, ¿no? ¿Qué más? Habla de que, bueno, los hombres, la injusticia se ve tanto en la ciudad como en el campo, según el versículo 12, ¿no? Versículo 12 también nos dice una frase muy dura al final. Dice, mas Dios no puso estorbo, mas Dios no hace nada, está tratando de decir. Aún habiendo todas estas injusticias, Dios no hace nada. Muy bien. Versículo 13. Ellos son los que rebeldes, ellos son los que rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. ¿Qué tratan de decir? Que son rebeldes a la luz en el sentido, que son rebeldes a la verdad de Dios. Son rebeldes en un sentido espiritual, ¿no? Y bueno. ¿Qué más? Algo también que trata de decir Jod en todo esto, contrarrestando o respondiendo Elifaz, es de que no se puede juzgar a alguien porque le vaya bien o porque le vaya mal, ¿no? Porque a los impíos les va bien y eso no denota de que ellos sean justos, ¿no? Aunque a un justo le vaya mal, no significa que él sea un injusto o un pecador. Eso no denota nada, absolutamente nada, porque los pensamientos y los planes de Dios son muy diferentes a lo que nosotros apercibimos, ¿no? Versículo 15, para ir terminando, dice, no me verá nadie y disfrazará su rostro, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que trata de decir? Esperan la oscuridad para hacer el mal. Versículo 16, ¿no? Bueno, les voy a leer, dice, en las tinieblas minan las casas de día, para así señalaron, no conocen la luz. Bueno, las casas eran de arcilla o también eran de barro cocido, ¿no? Entonces las puertas eran bien seguras, las ventanas también, pero como las paredes eran de esos materiales, tranquilamente se los podía minar, o sea, se los podía hacer un huequito, ¿no? Y meterse por ahí, pero eso lo hacían de noche, obviamente, para que nadie los vea, ¿no? Odian la luz, ¿no? Llaman las tinieblas, también trata de decir Jod en el versículo 16, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí el versículo 17 habla de la sombra de la muerte, eso se refiere a una profunda oscuridad, o sea que ellos les gusta la oscuridad, ¿no? Pocas palabras. Muy bien, seguimos. El versículo 18 habla de que son ligeros, o sea, que los malvados, los ladrones hacen movimientos ligeros y rápidos, ¿no? Muy bien, no me quedé. Ya, estoy aquí. Les voy a leer algo del versículo 18. Dice, no andarán por el camino de las viñas, ¿no? Sus viñas no prosperarán, también les trata de decir, porque de cierta manera Dios también castiga, ¿no? ¿Qué más? Versículo 19. Miren, les voy a leer. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, o sea, cuando viene el verano, ¿no? Y el sepulcro a los pecadores. Así como la nieve se desvanece con la calor, así de igual manera, para los impíos la muerte, ¿no? Los extingue y no queda nada de ellos, en pocas palabras, ¿no? En el versículo 20 dice una palabra un poco graciosa que ni su madre los extraña, hasta su madre se olvida de ellos, ¿no? Cuando mueren, la verdad. Y ustedes, yo he visto casos, ¿no? De hijos que son demasiados, o sea, que han hecho quedar tan mal a los padres, diríamos en este sentido, que hasta sus propios padres les niegan, al punto de decir, no, a mí de él ni me hablen,
así, ¿no? Entonces, esa es la suerte de los impíos, ¿no? Versículo 21, ¿no? Bueno, aquí habla de la esterilidad como una gran maldición, ¿no? Habla también de la opresión de los débiles, eso está refiriéndose a Job, ¿no? Bueno, también habla de que Dios prolonga la vida a los fuertes en el versículo 22. Versículo 23, Dios da seguridad al impío, trata de decir Job, ¿no? Que Dios da esa seguridad al impío. Bueno, palabras duras. Versículo 24 y 25 para terminar dice, son exaltados por un poco de tiempo, más desaparecen. Pues a pesar de todo, miren lo que va a decir Job, a pesar de todo, de que entiende todo esto, miren lo que dice. Son exaltados por un poco de tiempo, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás, serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? ¿No? Miren, a todos les llega un juicio y como ya lo vimos en esta tierra, o si no, en esta vida o en la venidera, en pocas palabras, ¿no? Ahora, quiero leerles algo que saqué de los comentarios de Martín Lutero y dice, si un tirano gobierna es porque nuestra maldad lo permite. Es interesante. ¿Por qué? A ver, ¿por dónde empezamos? Pero bueno, miren, si existe la corrupción es porque nosotros somos corruptos. Así de simple, ya. Pero ustedes vayan y investiguen un poquito de la cultura asiática. Ahí la honradez es parte de la educación, es parte de la vida, ¿no? Tú allá en China, cuando llueve, en las estaciones de tren, se reparten miles de paraguas a los viajeros, ¿no? En Latinoamérica, si tú hicieras eso, bueno, gracias por el paraguas, ¿no? Pero allá no, allá tú coges, te dan el paraguas, tú al día siguiente que vas a regresar ahí, tienes que subirte en ese metro, vas y regresas ese paraguas. Cosa que en nuestra cultura es, ay, qué tontos, ¿no? Aquí, entre más sabidos, más pilas mejor, ¿no? Entonces, miren, en esos países donde existe esta bonita cultura de la honradez, no existe mucho la corrupción, o casi es nula. No digo que ay, es un gobierno perfecto. China tiene muchas cosas malas, ni entramos ahí, pero, o sea, les pongo un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, miren, esa es la cultura del pueblo, ¿no? La honradez. Entonces, por ende mismo, sus líderes tienen que ser honrados, porque si el pueblo es honrado, tú tienes que ser honrado, ¿ya? Si no, no te van a aguantar mucho tiempo en el poder, ¿ya? ¿Sí me entiende? Ya, a eso se refiere Martín Lutero, ¿no? Entonces, nosotros mismos nos ponemos la soga en el pescuezo, trata de decir él, ¿no? Y bueno, Job, aquí volviendo a lo que decía Job, ¿no? Él habla de que los impíos van a tener un castigo, van a tener un fin, ¿no? Y al final les hace un reto. Les dice, les reto a que me desmientan. Desmiéntame en todo lo que les acabo de decir y díganme si estas cosas no son verdad, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, ha sido un comentario un poquito largo. Lo he tratado de hacer de la manera más corta posible. Por ahí me recomendaron de que ya no lea los versículos. Por eso los resumo así. Y les voy a decir algo a ustedes. Yo veo que en los grupos la gente no me está participando. La gente no está estudiando. Bueno, quiero que cambie esa situación porque muchos se conforman solamente con escuchar lo que yo les digo, pero no abren la palabra de Dios. Incluso algunos ni siquiera ven los videos, que es 1 hora al día, no es nada, les digo así. Y cuando llegan los temas más difíciles y con estos temas ya se cansan, que será con los más difíciles. Entonces, hermanos, solamente les quería decir eso. Una vez más, ahí en pantalla mi información de contacto. Les agradezco todo. Muchas gracias, el apoyo. Lo están haciendo realidad a este proyecto. Agradezcan, yo desde aquí les digo, agradezcan a las personas que me colaboran, que ellos me dan el tiempo para seguir en esto, las fuerzas, el ánimo, los medios, la verdad, porque ha sido un proyecto bastante duro. Es un proyecto bastante duro, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios sé que lo vamos a poder, porque esto no solamente es cosa mía, sino de todos ustedes, mis queridos hermanos. Y bueno, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana.